Muy bien. Entonces, esta es la última parte del curso propedéutico. Vamos a terminar con estos dos tipos de tejido, que son el muscular y el nervioso. Entonces, vean, el tejido muscular, prácticamente su función, así como hacíamos referencia que el tejido epitelial era recubrimiento, con formación de glándulas, y el tejido conectivo como daba mucha nutrición, soporte, ¿no? Conexión, ¿no? Entre los diferentes tejidos. El tejido muscular, su función prácticamente es la contracción muscular o contracción celular. Y aquí van a participar estas dos moléculas que son la actina y la miosina. Ya habíamos hecho referencia a los filamentos de actina, ¿no? Cuando hablamos de componentes del citoesqueleto. De lo que no habíamos hablado era de la miosina. Entonces aquí prácticamente les pongo una imagen donde van a ver cómo durante una contracción muscular, estos filamentos de actina van a interactuar con la miosina y se van a deslizar unos sobre otros, permitiendo la contracción muscular. Lo vamos a ver de manera más detallada en diapositivas más adelante. Entonces, las células, ¿no? que componen este tejido muscular son los miocitos y son características porque tienen como largas fibras y están compuestas por una sola célula, y nuevamente aquí participa mucho la interacción con tejido conectivo, ¿de acuerdo? Entonces, se pueden separar estos dos grandes grupos, ¿no? Donde yo voy a tener, nuevamente en función de los cortes y de cómo se ven, muchas veces así es como la gente que trabaja, ¿no? Con los patólogos, ¿no? Por ejemplo, describen los tejidos. Y si yo corto un músculo de origen esquelético, yo voy a ver estas bandas, ¿no? Se va a ver como estriado, ¿no? En estos cortes histológicos. A diferencia, si corto un músculo liso, ¿no? Proveniente de una víscera, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como en el capítulo anterior, donde hacíamos referencia a un corte histológico de un intestino, ¿no? Veíamos las células epiteliales, el tejido conectivo, ¿no? Cómo tenía interacción con el sistema nervioso también, y cómo se veía este músculo al final del corte histológico. Entonces, si ustedes analizan esos miocitos, ustedes no van a observar estas bandas que sí se observan en músculo esquelético. Entonces tenemos estas dos ramas principales, ¿no? De tejido muscular, esquelético y liso. Y prácticamente así se llaman por cómo se ven los cortes histológicos. Vamos a enfocarnos en esto del músculo estriado. El músculo estriado lo voy a observar, ¿no? Estas bandas, en todos los músculos que son voluntarios. Más o menos este músculo estriado está en hombres, ¿no? Puede ser el 40% de su composición corporal, y en mujeres es mucho menor, ¿no? Puede ser el 20%. La testosterona participa de manera importante en esto del desarrollo muscular. Y estos músculos van a estar ya sea unidos de manera directa o incluso de manera indirecta con ayuda de los tendones a los huesos, ¿de acuerdo? Entonces, acuerdan nuevamente esta interacción entre tejido muscular y tejido conectivo, ¿de acuerdo? Entonces, en la imagen que les pongo aquí, les pongo un músculo, ¿no? Que se mueve de manera como a voluntad, por así decirlo. Y ven cómo estos cortes se ven estas bandas y pueden identificar dónde están los núcleos de la célula y cómo se están compuestas estas fibras, y pueden ver las estriaciones, ¿no? Que hay en el tejido muscular estriado. Vean, otra manera de llamarlo, ¿no? Es esto del músculo esquelético. Nuevamente en estos cortes, en estas tinciones, ¿no? Generalmente son hematoxilina y eosina. Pueden ver las bandas, ¿no? Cómo se ven estas fibras y cómo se ven los núcleos de las células, que se ven de manera un poco más púrpura. Pueden ver cómo este músculo esquelético presentan varios núcleos, son células largas y cilíndricas, ¿no? Que nuevamente durante la contracción va a haber esta interacción entre filamentos de actina y miosina, que va a permitir la contracción muscular. A diferencia del músculo liso, ¿no? Yo ya les había comentado que este músculo liso carece de estas bandas
y lo pueden encontrar en el útero, en la vejiga, en vasos sanguíneos, ¿no? Y vean cómo histológicamente hay una diferencia importante entre músculo liso y músculo estriado. También contienen filamentos de actina y miosina, pero los ensambles no tienen este arreglo que vemos en músculo esquelético, ¿no? Como ya les había yo comentado en las diapositivas anteriores. Vean, este es otro corte histológico de músculo liso, ¿no? Vean cómo aquí ya no tienen estos patrones, no están tan estructuradas las células, ¿no? Entonces, carecen de estriaciones y estos, recuerden que están regulados por el sistema nervioso autónomo, ¿sale? Todo esto que controla, por ejemplo, la digestión, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo estos músculos van a regular el movimiento del intestino o del colon. Vean cómo estas células tienen esta forma fusiforme, ¿no? Son alargadas y aquí observo como la presencia de un núcleo en cada uno de estos arreglos celulares. ¿De acuerdo? Entonces es muy fácil identificar un músculo estriado de uno liso en estos cortes histológicos. Un tercer tipo del cual yo no les he hablado es el músculo cardíaco. Esta es una mezcla entre los dos tejidos que hemos mencionado. Si ustedes hacen un corte de músculo cardíaco, ustedes van a ver que sí se presentan estas bandas. O sea, sí se ven estriados como si yo estuviera hablando de músculo esquelético, pero generalmente las fibras son más cortas comparadas con músculo esquelético, ¿no? Tienden a ser más cortas, en músculos esqueléticos tienden a ser más grandes estas fibras. Y otra cosa importante que diferencia músculo cardíaco de músculo esquelético es que este está regulado de manera autónoma, como si lo hacía el músculo liso, ¿de acuerdo? Por eso les digo que es como una mezcla o un intermediario entre estos dos tipos, ¿de acuerdo? Estas células yo puedo obtener de 1 a 2 núcleos y voy a observar estos discos intercalados, nuevamente haciendo referencia a los desmosomas que hablábamos en la sesión pasada. Recuerden que los desmosomas eran estas interacciones entre célula-célula donde participaban los filamentos intermedios, nuevamente para la comunicación celular. También yo voy a tener esta presencia de hemidesmosomas, que recuerden que esto tiene que ver con uniones a láminas basales, ¿no? Entonces este es un corte histológico, ¿no? De cómo se ve el músculo cardíaco, cómo incluso tienen estas uniones tipo gap, ¿no? Los desmosomas y cómo se ven se ve como un tejido estriado, ¿no? Un corte estriado, pero mucho más cortas las células en comparación con un músculo esquelético. Entonces prácticamente tenemos estos tres, ¿no? Iniciamos hablando del músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco, ¿no? Vean cómo el cardíaco sí es como una mezcla de los dos primeros que hablamos, principalmente porque cardíaco se regula de manera autónoma, pero histológicamente se parece mucho más al músculo esquelético, ¿no? Presenta estas estriaciones. Entonces, recuerden que todo lo que va a ser tejido muscular liso va a tener un control involuntario, va a estar regido por el sistema nervioso autónomo, como en el ejemplo que les pongo aquí, la digestión, ¿no? Yo no puedo controlar si quiero digerir más rápido o más lento, ¿no? O sea, todos esos movimientos intestinales están controlados de manera autónoma. Al igual que el músculo cardíaco, ¿no? Es un músculo involuntario, a diferencia del músculo esquelético, ¿no? Que yo puedo decidir si se mueve un tríceps, un bíceps o el músculo que ustedes quieran hacer referencia. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente les pongo aquí esta diapositiva, ¿no? Para que vean en estas imágenes, ¿no? Cómo se ve o cuál es la diferencia histológica entre un músculo esquelético, un músculo cardíaco y un músculo liso, ¿no? Entonces nuevamente vean estos arreglos celulares, vean cómo se ven los núcleos y cómo se ven los tamaños, ¿no? O las estriaciones entre uno y otro, ¿no? Vean cómo están estos discos intercalados, ¿no? En tejido cardíaco. Muy bien, entonces ya para terminar vamos a hacer referencia a
a tejido nervioso, ¿no? Ya platicamos del epitelial, esta función de recubrimiento, el conectivo, que muchas veces tiene que ver con soporte, nutrición, el muscular, que sí o sí se requiere para la contracción celular, y por último vamos a hablar de este tejido nervioso. Esto, obviamente, así como en tejido muscular hacíamos referencia a un miocito, ¿no? En tejido nervioso yo voy a hacer como unidad funcional referencia a una neurona. Y no solo a las neuronas, sino que también las células gliales son muy importantes para el correcto funcionamiento neuronal. Entonces, vean, en la imagen que les pongo aquí, las neuronas están indicadas en amarillo y hay diferentes tipos de glías interactuando y nutriendo a la neurona, ¿no? Entonces les pongo ejemplos de oligodendrocitos o de estos astrocitos, incluso aquí les esquematizan una microglía, ¿no? Que nuevamente estas células no son neuronas, pero son parte muy importante del tejido nervioso, porque incluso se han relacionado muchas patologías neuronales por fallas en células gliales, ¿no? Ese es todo un nuevo enfoque que se le está dando a las neurociencias, ¿no? Donde quizá procesos como Alzheimer o Parkinson tienen fallas debido al mal funcionamiento de estas células gliales que no están aportando los nutrientes correctos, ¿no? O están generando estrés oxidativo, etcétera, ¿no? Porque tienen esta comunicación muy importante entre una neurona y las células gliales. En neuronas, aquí sí tengo una gran diversidad de formas y tamaños. Nada más para que se imaginen, hay aproximadamente 85,000 millones de neuronas en el sistema nervioso. Y hay diferentes clasificaciones, una de ellas está en función de sus formas y tamaños, ¿no? Tienen esta estructura básica, ¿no? Sí o sí, para que yo a algo le llame una neurona, tiene que tener un soma, que es como este cuerpo celular donde se encuentra el núcleo. De ahí voy a derivar en extensiones celulares que son los axones, y de estos axones van a derivar las dendritas, que muchas veces a través de estas dendritas es donde se hacen las conexiones sinápticas entre una neurona y otra. En esta imagen, ¿no?, del libro, en este se pueden apoyar en uno de neurociencias, pueden ver cómo hacen un corte, ¿no?, de este soma para que vean todos los componentes celulares que están ordenados en esa parte celular. Vean cómo está el núcleo, cómo yo puedo tener algunas mitocondrias, ahí está el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, ¿no? Y cómo a partir de este soma derivan estos axones y las posteriores dendritas en una neurona, ¿sale? Entonces, conformación de una célula sí o sí tiene que tener un soma, axones y dendritas en sus estructuras, ¿no? Este conjunto entre dendritas y axones se les denomina muchas veces neuritas. Entonces, ven, ¿cuál es la diferencia? ¿Hasta dónde es un axón y cuándo ya puedo empezar a llamar a eso una dendrita? Entonces, ven, el cuerpo celular, este soma, va a generar estas estructuras generalmente un poco más gruesas, ¿no? Y se extienden de manera en ángulo recto, e incluso pueden tener largas distancias, ¿no? Hay ejemplos de axones, por ejemplo, en organismos como jirafas, que pueden tener un axón de 5 metros, ¿no? Y bueno, en humanos hay axones que pueden tener una distancia más o menos de 1 metro, un poquito más. Y esa es una diferencia principal entre un axón y una dendrita, ¿no? Las dendritas generalmente no miden más de 2 milímetros, ¿no? A lo mucho. Entonces aquí en función del tamaño, ¿no?, y de las distancias, yo puedo definir a eso como un axón o una dendrita. ¿De acuerdo? Entonces, partes importantes de la neurona, el soma, el axón y las dendritas de las neuronas. Una parte muy interesante de estas células es la interacción que hay entre una neurona y otra, ¿no? Así como en tejido epitelial hacíamos referencia a los desmosomas, a los hemidesmosomas, ¿no? O en tejido conectivo, cómo se comunica a través de la matriz extracelular,
o cómo se contraían las células musculares por este deslizamiento entre los filamentos de actina y la miosina. Aquí es muy destacado que en tejido nervioso estas neuronas se van a comunicar una con otra a través de este proceso denominado sinapsis. Estas neuronas van a contener o van a sintetizar unas sustancias químicas denominadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores tienen la particularidad de ser moléculas químicas capaces de generar señales eléctricas en la siguiente neurona. Entonces, estos neurotransmisores van a estar albergados en estas vesículas sinápticas y van a liberarse bajo ciertos estímulos, ¿no? Muchas veces cierto estímulo va a incrementar la concentración de calcio celular, va a permitir la activación de estas proteínas que hacemos referencia, que son los SNRs, y va a permitir que se fusionen estas vesículas sinápticas con la membrana plasmática y que se libere ese neurotransmisor al espacio sináptico para que sea absorbido por la neurona postsináptica, ¿de acuerdo? Entonces, este es un proceso característico, ¿no?, de la sinapsis en tejido neuronal. Vean, y aquí, así como clasificábamos los diferentes tejidos, yo puedo tener estos tres distintos tipos de neuronas. Voy a tener neuronas sensoriales, voy a tener interneuronas y voy a tener neuronas motoras, ¿no? Vean cómo en estas neuronas sensoriales yo voy a tener el cuerpo celular, voy a tener el axón, las dendritas. Estas neuronas sensoriales se van a comunicar con interneuronas, es decir, entre una neurona sensorial y una neurona motora. Y la neurona motora va a tener estas terminales sinápticas, que como su nombre lo dice, motor, ¿no?, de movimiento. Muchas de ellas van a interactuar con tejido muscular, ¿no?, ya sea liso o esquelético, dependiendo si estamos hablando del sistema nervioso autónomo, que va a permitir, ¿no?, que se contraiga la célula, ¿no? Nuevamente, esta neurona va a liberar una sustancia química, un neurotransmisor, en este caso particular de estas neuronas motoras es acetilcolina, que va a permitir que se contraiga la fibra muscular, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las tres tipos de neuronas, ¿no? Las sensoriales, interneuronas y las motoneuronas, ¿de acuerdo? Vean, estos son como otro tipo de arreglo, ¿no?, de clasificación. Nuevamente la célula, la neurona motora, ¿no?, como tiene estas terminales, estas dendritas, ¿no?, estas terminales del axón en tejido muscular, esta interneurona que nuevamente va a comunicar dos neuronas entre sí, y la neurona sensorial, ¿no?, que nuevamente va a tener terminales, por ejemplo, en la piel, ¿no?, y va a tener este sistema sensorial que va a comunicar con una interneurona y con una motoneurona, ¿de acuerdo? Vean cómo cada una tiene su cuerpo celular o su soma, presenta estos axones y las dendritas, que sí es algo característico que debe de tener una célula para que yo le denomine una neurona. Vean, aquí les pongo el ejemplo de cómo esta neurona sensorial puede estar interactuando con la piel, ¿no?, como habíamos visto en cortes histológicos de presentaciones anteriores, ¿no? Acuérdense que yo tenía un corte epitelial, ¿no?, uno de la piel. Yo tenía esta franja epitelial, tejido conectivo, tejido nervioso, incluso tejido muscular, ¿no?, abajo de ese mismo corte histológico. Vean cómo esta neurona interactúa con la piel y va a funcionar a manera de neurona sensorial. Va a tener comunicación con esta interneurona, la cual va a comunicar a la motoneurona si tiene que contraer esta fibra, ¿no?, de músculo esquelético, ¿no?, o de músculo liso en función del estímulo que está teniendo a través de esta neurona sensorial, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estos tres tipos de neuronas en el tejido nervioso. Nuevamente, haciéndoles referencia a esto de la glía, yo ya les comenté que las glías, de hecho, durante mucho tiempo se les llamó que eran los gigantes durmientes, ¿no?, de las neurociencias, porque mucha gente no les prestaba atención. Pero si uno se pone a hacer cuentas, más o menos tenemos el mismo número de neuronas
que de células gliales en sistema nervioso. Nuevamente, las neuronas son como las células esterales porque son las que van a detectar estos cambios en el entorno, se los van a comunicar a través de la sinapsis, ¿no?, a otros neuronas, ¿no?, y van a controlar una respuesta. Pero nuevamente hay un papel muy importante y se le está dando un enfoque serio, ¿no?, a estas células gliales porque van a contribuir a que haya un correcto metabolismo de las neuronas, ¿no? Van a generar muchas veces, van a controlar las respuestas, ¿no?, en esta sinapsis, van a aislar reacciones, van a nutrir, ¿no?, a las neuronas para que puedan llevar a cabo su correcto funcionamiento. Entonces, vean, ya se los comenté, ¿no?, como en esta sinapsis, ¿no?, yo voy a generar estos impulsos eléctricos y todo es gracias a una señal química, ¿no? De hecho, esa es una diferencia importante entre una hormona, ¿no?, que es una molécula química que va a desencadenar una respuesta química, una cascada de señalización en su célula blanco. La diferencia con un neurotransmisor es que yo voy a tener una sustancia química que me va a generar un impulso eléctrico en la célula postsináptica, ¿sale? Entonces va a cruzar este neurotransmisor la hendidura sináptica, ¿no?, va a recibirlo, ¿no?, la neurona postsináptica y lo va a convertir nuevamente en una señal eléctrica que va a viajar a lo largo del axón, ¿de acuerdo? Entonces, a esto de la señal química me refiero a los neurotransmisores, y otra característica importante de las neuronas es que estos neurotransmisores se tienen que almacenar en vesículas, ¿no?, en estas células presinápticas, y se tienen que liberar bajo ciertos estímulos sumamente controlados. Hay diferentes tipos de neurotransmisores, ¿no?, como la adrenalina, la dopamina, noradrenalina, serotonina, y cada uno está relacionado con diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, GABA, ¿no?, este neurotransmisor generalmente tiene que ver con disminuir, ¿no?, la función del sistema nervioso. La acetilcolina, que ya habíamos dicho que también participa mucho en la contracción muscular. El glutamato, ¿no?, que participa en muchos procesos de memoria y aprendizaje, endorfinas con la euforia, serotonina con como estados de ánimos, dopamina con el placer, ¿no? Entonces son muchos neurotransmisores que tienen papeles centrales, ¿no? La adrenalina, ¿no?, si decido pelear o huir, ¿no?, en una situación determinada, ¿no? Entonces son estas funciones que, de manera muy general, que se les han asociado a los diferentes neurotransmisores. Nuevamente son sustancias químicas, como podrán ver por sus diferentes estructuras, que van a generar una respuesta eléctrica en mi neurona postsináptica. Y listo, bueno, con esto damos por terminado el curso propedéutico. Espero haya sido de su agrado. Y recuerden, cualquier duda o comentario lo pueden poner en la plataforma y yo me comunico con ustedes. Muchas gracias.